Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser un vídeo nuevo, va a ser un nuevo formato, algo que seguramente me gustaría repetir, y es que tenemos a una colaboradora, una compi, una persona del desarrollo personal y espiritual, que ha escrito un libro bestseller que se llama Vivir toda una vida buscando mi propósito, de Lourdes Garrido. Así que estoy muy contento, estoy muy emocionado de lo que pueda salir de aquí. Seguro que es una información de valor que puede ayudar a muchísima gente. Y bueno, sin nada, sin más, aquí presentamos a Lourdes. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Víctor. Bueno, un placer enorme, la verdad, poder colaborar un poquito a través de, ¿no? de la propia experiencia de uno mismo y poder, pues eso, ayudar y dar un poquito más de luz, ¿no? A toda esta expansión de conciencia y todo esto que vivimos y no vivimos y cómo dejar de sufrir o dejar de buscar esa felicidad que nunca llega, ¿no? Exactamente, ayudar a ver si podemos que el mensaje llegue a más gente, para la gente que se siente identificada, para la gente que esté en ese punto, como que está, pero que no está porque sabe, siente que hay algo más. A ver, bueno, a ver si podemos darle un poquito de luz. Yo me quito del miedo. Solo quiero ser un canal y que le llegue a quien le tenga que llegar, ¿vale? Así que, bueno, pues empezamos hablando de tu libro y vamos viendo, ¿vale? Vale, el libro básicamente es como estás tirado toda una vida buscando tu propósito, como a pesar de haber tenido todo lo que llaman el éxito, dinero, estabilidad, familia, todo, absolutamente todo, a lo largo de tus años, tú siempre consiguiéndolo todo, te has sentido vacía, has sentido como que sí, pero que faltaba algo. Y sobre eso va tu libro. Yo me he sentido muy identificado, porque más o menos es una historia paralela, con sus pequeñas y grandes diferencias, pero con muchas similitudes. Imagino que como nosotros habrá mucha más gente, seguro que sí, estoy convencido de ello. Purísimo. Así que bueno, aquí tenía, lo que primero que tengo que preguntar es que, pues eso que estoy hablando, desde muchos años sentiste que tenías todo, pero que no encontrabas esa paz, ¿no? Así que, ¿en qué momento te diste cuenta de que no era un problema externo, sino un llamado interno y que ya no podías seguir ignorándolo? Pues realmente yo creo que es un poco el que estamos, ¿no? Como siempre dándolo todo por todos, ¿no? Como ese desgaste, porque yo desde muy pequeñita siempre sentí esa sensación de que venimos a este mundo pues para cooperar unos con otros, ayudarnos y realmente es así, ¿no? O sea, realmente las conexiones que vamos encontrando en el camino y demás es lo que nos va nutriendo y es lo que va haciendo que nos dé un sentido a la vida. Pero ¿dónde llega el problema? El problema llega cuando nos desgastamos a nosotros mismos digamos, por dar a los demás y no somos capaces de, pues, de establecer unos límites sanos cuando realmente algo a ti no te hace bien, pero tú por querer agradar a otros, por querer pues, Por encajar, resolver, por encajar, etcétera, etcétera, pues acabas dejando de, digamos, de cuidar tu propia energía, de cuidar tu bienestar por otorgarlo fuera. Y todo eso, cuando empiezas realmente, bueno, yo tuve que pasar dos depresiones, viví una experiencia cercana a la muerte y una gran noche oscura profunda del alma que fue realmente donde cuando ya llegas fondo, fondo y no te queda otra. fue el punto de quiebre, ¿no? Se Efectivamente, suele y decir, ahí ¿no? es en ese silencio, en ese vacío donde ya no hay nada, es realmente donde empiezas a ver esa pequeña luz, esa pequeña conexión contigo mismo y empiezas a indagar. Yo ahí empecé, pues a través de mis, ¿no? Sobre todo en mi primera depresión, que bueno, yo he estado medicadísima durante más de 10 años, que todo eso pues narra un poquito, ¿no? En el libro, y la verdad es que es justo en esos momentos cuando empiezas a indagar un poquito, bueno, pues qué es exactamente lo que pasa, ¿no? Porque como bien has dicho, ¿no? Aparentemente tenemos todo y no acabamos de satisfacer y siempre lo llenamos pues como hemos sido un poquito programados, ¿no? Digamos, Totalmente. en esta sociedad de que hay que tener cosas, que hay que aparentar tener cosas para, ¿no? Como que eres alguien. Y realmente ahí está el problema, ¿no? De que vivimos Exactamente. para afuera, para querer agradar, para querer.
Y todo mm, eso realmente viene marcado no de los momentos presentes, viene marcado de todas las heridas que traemos de la infancia, de herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. Y es por una mala gestión emocional, porque realmente no nos enseñan a gestionar bien las emociones. claro, ¿Y qué pasa? Que nosotros, pues ya cuando te empiezas a formar, empiezas a buscar información, empiezas a no hacer cursos, a formarte, y empiezas a entender un poquito cómo funciona realmente pues esto del universo y esto de, pues, de lo que nos pasa realmente a las personas, ¿no? Del funcionamiento en nosotros, ¿no? Y empiezas a autoanalizarte, a descubrirte, a ver qué es, y ahí es cuando empiezas a ver esa luz. ¿Por qué? Pues claro. porque empiezas a abrazar todas esas heridas que en su momento no supiste gestionar y fue lo que te hizo pues derivar luego pues en ansiedades, problemas, enfermedades, etcétera, ¿no? Y todo viene derivado de que cuando tú realmente, porque si observamos a los niños, un niño cuando nace, nace totalmente consciencia, nace puro, no tiene mente, no le pone mente a nada, es un niño que Ya, imagina, que juega, que explora y es feliz. Y tú te puedes fijar que un niño pequeño, cuando algo no le agrada, él no lo enmascara, él pone gestos. Si tú, por ejemplo, das una comida que no le gusta, pues hace así cosas claro, raras, o cuando es feliz realmente lo manifiesta, ¿no? O sea, es un niño que expresa lo que siente. Pero ¿dónde exactamente. Es viene el puro, problema? es como es puro, claro. Exacto. Pero ¿dónde viene el problema? El problema viene cuando empezamos a restringir al niño, por ejemplo, pues porque en esta sociedad pasa, ¿no? Ver a un niño llorar parece que es algo malo y le decimos, no llores, tal. Ese niño que al principio cuando llora, que son estímulos primarios, que si tú eso lo dejas, son impactos que vienen y luego se van. O sea, es Exactamente, una no pasa emoción, nada la porque llore. exteriorizas, exacto, y luego se va. El problema está que empiezas a reprimir eso porque el niño entiende que eso que hace es algo malo. Y toda esa retracción hacia él mismo, el no poder exteriorizar, va haciendo que eso se convierta en una emoción secundaria. Las emociones secundarias es donde entra la vergüenza, la culpa y todo eso en el tiempo. Vaya, Hay un segundito que sí, sí. ha habido aquí algún problemita. ¿Me veis Ahora, ahora? Sí. No sí, sé que ha habido un problemita, se me ha ido la conexión. Pues no como pasa nada. decía, todos esos secundarios, esos hábitos repetidos en el tiempo, es lo que van generando todo ese sentimiento, ¿no? Que nos ha expresado, es lo que hace nuestro carácter. Y Exactamente. ahí es Él se quiere, donde es luego a como la que larga, se, pues provoca ansiedad, depresiones, claro. etcétera. Es como que se va, ¿no? El doctor Hawking dice que es como que se va acumulando la negatividad de las emociones negativas reprimidas o Exacto, no exacto. soltadas y al final se crea Y vas pues la creando como una depresión, la identidad, tristeza, claro. Mm, exacto, vas creando una identidad que realmente pues es la que luego pues te hace, digamos, vivir de una determinada forma. Y exactamente. claro, es como todo, tú en esos momentos pues eres un niño y no puedes hacer otra cosa, entonces reaccionas con el nivel de conciencia que tienes. Pero cuando vas madurando y vas viendo que hay cosas que no te hacen bien, ahí es donde tenemos que tomar esa conciencia para decir, bueno, vamos a ver, esto hasta ahora me ha podido funcionar o no, pero ahora yo voy a hacerlo diferente, ¿no? Claro. El problema de eso es que te enseñan o te programan o se dice que tienes que tener, que tienes que acumular, pero no te enseñan a mirar hacia adentro, ¿no? Es como te Exacto. enseñan hacia afuera, pero no hacia adentro. Y un poco con eso va relacionada la siguiente pregunta, ¿no? Que dice, por eso, pues muchas personas sienten un vacío, ¿no? Que un vacío interno parecido, pues, como nosotros, con mucha gente que lo ha tenido todo, y lo tapan con acumular, con tener éxito, con responsabilidades, con, yo qué sé, rol de jefe en la empresa, me lo invento. Así que, desde tu experiencia, digamos que, ¿crees que todo el mundo está preparado para escuchar ese vacío o es que no, o no siempre en el momento? Ese es el tema. La gente le da miedo enfrentar ese vacío. De hecho, bueno, ¿a quién no nos ha pasado, no? De ver, si no en tu propia casa, en muchas casas, de gente que llega a casa de trabajar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y no es capaz de estar en silencio. Y ponen la tele, la Exactamente. radio, algo de fondo, porque necesitan un estímulo, una especie como de un Sí, algo, claro. una dopamina
que les distraiga de ese ruido. ¿Por qué? Porque realmente, o del silencio, perdón, porque es justo ese silencio el que incomoda. Exactamente, no saben estar en silencio. Exacto, porque en el silencio es Muy donde importante. realmente conectas. ¿Con qué? Con las heridas que no estás realmente enfrentando, que nunca has enfrentado y que te siguen haciendo ruido porque tu alma te sigue susurrando de alguna manera siempre, hazme caso, ese niño interior herido de alguna manera siempre se manifiesta, pero ese miedo que tenemos a salir de esas zonas de confort, a enfrentar lo que no conocemos, es lo que nos paraliza realmente. Y cuando te das cuenta, te está robando la vida, Claro, porque estás dejando de vivir lo que realmente siempre has soñado vivir, pero claro, por sí. miedo no lo has Es hecho. que realmente es que eso, es que no nos enseñan a escuchar ese silencio, no te enseñan a sentir tus emociones, es como, Exacto. no sé, me lo invento, una ruptura amorosa, ¿qué hace la gente? Pues va y te emborracha. Tienes un mal día, ¿qué haces? Vas y te pones a ver, a explorar con el móvil, a perder tiempo, a anestesiarte, a evadirte. Eso es lo que se suele hacer, cuando lo que tienes que Sí, hacer es pero hacia adentro. exactamente, pero el problema ahí, como bien No has dicho, no distraerte, claro. exacto. Mira, ese es un ejemplo también que a mí me pasa mucho en consulta, ¿no? Cuando una persona tiene una ruptura amorosa, en vez de hacer como ese duelo, ¿no? En vez de conectar contigo y realmente ver Casarlo, el por claro. qué o el para qué. A mí me gusta decir mucho la pregunta ¿para qué nos surgen las cosas? Cuando empiezas Exactamente. a ver las situaciones desde fuera como un espectador a ti mismo, es cuando puedes empezar a realmente conectar con esa verdad interna, ¿no? Porque empiezas a preguntarte, no cuando nos preguntamos por qué me pasa esto, que es la típica pregunta que se hace todo el mundo en plan Eso. víctima, ¿no? Víctima total, claro. Exacto, y ahí no sales del problema, porque sigues enredado en ese ruido, en esa... Sin embargo, cuando tú dices, ¿para qué se me ¿Para está qué? presentando Eso es. esto? Ahí es cuando Exactamente. puedes darte cuenta que todo lo que nos pasa en realidad es una bendición. Y muchos, yo cuando hablo de estas cosas, Y ¿no? Y cuando digo, es que que, cosas exactamente, malas. pero es que no te enseñan eso, es que te enseñan al contrario, de por qué me pasa a mí esto, es que porque yo, porque a mí, en formato víctima, pero si tú empiezas el para Eso, qué la vida me pone esto aquí, porque en verdad la vida no es una ventana, sino que es un espejo donde tienes que mirar lo que te espeja a ti, ¿para qué me pasa esto? Pues para qué exactamente. lo que Exactamente. tienes ¿Qué que parte mirar. de mí, que es lo que ahora yo le digo a la gente, qué parte de mí no estoy afrontando? Porque aquí hay un principio que es muy fácil para trabajar todo esto, se trabaja con la ley del espejo. Y es los cuatro principios del espejo, ¿no? Todo lo que ves reflejado en otro es lo que sale de ti. Todo lo Exacto. que vemos como es dentro es fuera, que se ha oído mucho esta típica frase, como es Mm, dentro es fuera, ¿no? Todo lo que vemos en otra persona que está fuera de nosotros nos está reflejando realmente lo que llevamos nosotros por dentro. Cuando tú ves algo bueno, te está reflejando que de ti está emanando eso bueno. Pero cuando tú ves algo malo y te afecta, porque ahí está el tema, que te afecte o no, cuando a ti te afecta eso, en realidad es como te digo, es esa bendición disfrazada que te está diciendo qué parte de ti todavía no estás amando de ti. no estás Y ahí es integrando, esa exactamente. sombra, ¿no? Como llamaban mucho, pues gente como Carl Jung y demás, ¿no? Exactamente. Que trabajaban con esto, es realmente, como te digo, cuando te das cuenta, cuando ya pasas al otro lado, ¿no? Como decimos, te das cuenta de que todo, esas piecitas que a veces nos gusta ver de un puzzle que parece que no encajan, es cuando hacen el gran mosaico, ¿no? Y hay una Exactamente. frase que a mí siempre me ha gustado mucho y que yo repito mucho, que es, a lo que te resistes, persiste. Persistes. Y esto Totalmente. pasa cuando las personas, por ejemplo, tienen pues un desengaño amoroso y no hacen ese proceso interno de alquimia, de volver a ti, de sanar tus propias heridas, de abrazar a ese niño interno, porque como te digo, son heridas que vienen ya desde la Mm. infancia, por traumas, por todo, por el entorno en el que has vivido, las familias, porque has vivido igual en una familia de carencia, de lo que sea. Todo eso, si tú no empiezas a trabajar en ti, no empiezas a amar esa sombra, iluminar, que yo en realidad le digo a la gente, no es cambiar lo negativo, es Hace- enfocarte en lo positivo y eso va haciendo que lo negativo se ilumine, Es ¿vale? integrar, ¿no? Como dice Carl Jung, integrar tu Efectivamente, sombra para sacar la luz. es como esa transmutación, que me gusta a mí Mm. mucho la palabra transmutar,
a lo que realmente quieres. Por eso, en la ley de la atracción, también que muchas veces hablo de esto, que es una ley que está omnipresente, creas en ella o no. ¿Por qué? Pues porque es la ley mayor, ¿vale? Y es que nosotros, en base a cómo pensamos, cómo hablamos, que la palabra también tiene mucho poder, todo es energía, Totalmente. y cómo sentimos, es lo que produce en nosotros una vibración, porque los pensamientos son eléctricos y los sentimientos son magnéticos. Y cuando se unen, cuando hacen esa conjunción perfecta, Un es cuando campo se da una electromagnético. manifestación. Mm. Exacto. Y esa vibración es lo que atraes más a ti de vuelta. Por Mm. eso, cuando una persona no se ama, está siempre de víctima, quejándose, ¿qué es lo que atrae? Personas que vibran como ella. Pero como te digo, Exactamente. son precisamente para que trabajes en ti. Para que te lo trabajes, para que lo trasciendas y para que evoluciones y para que no se si es que la vida te lo pone una y otra vez delante tuya, para que Ahí lo lo has dado. integres. Y si no lo integras, al final se te va repitiendo y la vida no es que tú seas hoy qué mala la vida, qué mal me trata Dios, qué injusto es la vida, ¿no? Es que la vida te lo pone ahí una y otra vez hasta que lo trasciendas para que crezcas, claro, para que evoluciones. Y Por así eso es, está muy típica la frase esa de personas que dicen, jolín, es que siempre doy con las mismas personas. Claro, claro. porque la vida te va a poner, y como te digo, es una bendición porque todo es para tu propio crecimiento y expansión, para Exactamente, que exactamente. realmente expandas tu conciencia, sanes ese ego, que es el propósito real al que todos venimos aquí, Claro, a trascender esas sombras para poder vibrar en amor, en paz y en felicidad. exactamente. Aquí hemos venido a evolucionar álmicamente, ¿no? Es como, Exacto, yo sé, como exacto. yo lo siento, como lo veo. Vale, y volviendo un poco al tema del libro, entonces, mirando atrás, así para que a la gente que se le pueda quedar claro, dice, ¿qué fue lo más difícil de aceptar en ti misma cuando empezaste a reconocer ese llamado real? No lo más bonito, pero sí lo más incómodo. No sé si me explico. O sea, en todo tu proceso, ¿qué fue lo más difícil de aceptar en ti misma cuando empezaste a reconocer que ese llamado era real? Es que no sé si me he explicado bien antes. O sea, cuando tú sentías que no era por ahí y que tenías que estar más con tu interior, con tu alma, contigo misma. Pues ¿Qué fue? precisamente por eso, ¿no? Por ese vacío, es lo que te digo, cuando llegas a esa noche oscura del alma, cuando realmente pasas mal, que dices, bueno, ya no sé ni quién soy, ni qué hago aquí, ni qué... Realmente cuando llegas ahí, es lo que te digo, es como si hubiera una pequeña inspiración divina, ¿no? Es lo que te digo, esa luz al final del túnel que Mm. empiezas a darte cuenta de que todo eso, todas esas partes que veías como negativas de ti, que yo en mi caso pues ya arrastraba desde un trauma que tuve a los 4 años, que narro en el libro, todo eso que no gestionaste, todo eso que no abrazaste, que te hizo creer realmente que estabas rota, que no servías, que no, y empiezas a darte cuenta de que por supuesto que sí, que todos somos especiales, todos somos hijos de Dios, ¿no? Como decía la Biblia, todos somos fractales de Él. El problema Totalmente. está en que hemos sido tan programados, nuestras mentes han creído tanto, porque tú date cuenta que la mente no distingue entre algo real o algo imaginario. Por No, eso yo cuando trabajo mucho la reprogramación del subconsciente, o sea, eso es como si tú a una persona le dices, no pienses en un caballo blanco. ¿Qué es lo que va a pensar en ese momento la persona? ¡Pam! Porque la totalmente. mente ve imágenes, no ve conceptos. Por eso yo a la gente le digo que la palabra tiene mucho poder. Si tú te enfocas en hablar, y hay muchos refranes hoy en día que están, vamos, muy Total. aceptados y que yo estoy rompiendo totalmente porque soy muy consciente cómo hablo, porque te hacen bajar esa vibración. Es muy típico decir, y lo dice el 99,9% de las personas, ay, no vale la pena tal cosa. Pues yo lo he cambiado por vale la alegría, Mm. porque decir no vale la pena nos sumerge en un sentimiento de, de dolor, de sufrimiento, de baja, porque todo lo que baja del coraje en la escala Hawkins, como bien has Mm. dicho antes, en la escala Hawkins, está en vibraciones muy bajas de conciencia. Por eso, a medida que vas reprogramando tu mente y vas siendo muy consciente de los pensamientos que tienes, de cómo te hablas,
porque ahí lo dice todo. Hay muchísima gente, tú le puedes hacer una pregunta a una persona y decirle, ¿tú te quieres? Tal, sí, sí, yo me cuido, tal. Sí, igual te cuidas a nivel un poco, haces un Sí, poco ejercicio, tal, pero ¿cómo te hablas? ¿Cómo te maltratas? Se te cae algo y ¡ay, qué torpe soy! O ¡ay, se me ha vuelto a caer! ¡Ay, qué torpe! Tú, te voy a poner un ejemplo que pongo yo mucho a mucha gente. Si tú, por ejemplo, estás con un niño pequeño, ¿con qué enseñamos realmente? Enseñamos con el ejemplo a los niños, ¿no? exactamente, claro. Entonces, si tú a un niño pequeño se te cae un vaso de agua y el niño ve que se te ha caído un vaso de agua y él está atento a todo lo que pasa, porque el niño es lo que te digo, está Son muy en esponjas. presencia total. Entonces, si se te cae el vaso y dices, ¡ay, qué torpe soy! Y un día, vale. Y al siguiente dices, ¡ay, qué torpe soy! ¡Qué manos tengo! Por Dios, más torpe estar. Aunque tú realmente hacia ti no te lo estás diciendo como algo malo, porque es que realmente no lo hacemos conscientes, lo hacemos de manera inconsciente porque son programaciones que traemos ya en el Exactamente. ADN, incluso de nuestros Existe, padres y abuelos, claro. Sí, ¿sabes? es el problema que es que la gente va en piloto automático totalmente. Y Exacto. habla, actúa y piensa y dice sin darse cuenta. Exacto, pues ese niño realmente, ¿qué es lo que va a pensar? Pues que eres torpe, no va a pensar que lo dices en broma. Claro. Pues, y así pasa con todo. Yo a la gente le digo, mira, si quieres empezar a programar, porque, claro, el problema está en la ansiedad que tiene todo el mundo por el corre-corre, porque queremos todo para allá. Y no somos conscientes de que, además, cada persona tiene sus ritmos, pero cada pequeño paso, cada avance de lo que queramos lograr, tanto físicamente como de coger buenos hábitos de alimentación consciente, de cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, cuidar tus espacios de bienestar. Yo a la gente le digo, mínimo hay que tener un momento medicina al día, como digo yo, Claro. un momento vitamina. Mínimo uno, de darte esos espacios de amorcito propio, de algo que te guste hacer, que te reconforte, porque todo eso eleva tu vibración, te hace sentirte bien contigo mismo. Y es lo que te digo, todo eso al final nos va, pues de alguna manera, ¿no? Conformando el nuevo carácter al que queremos Claro. cambiar esa conciencia, va reprogramando poquito a poco con pequeños hábitos diarios. Claro. Es como también lo que yo hago o lo que me gusta hacer es como intentar, o sea, ponerme el ejercicio cada día de el autoobservador, ¿no? El Exacto. ser más consciente de mí mismo, de cómo pienso, de cómo hago las cosas, sobre todo de cómo, cómo mi mente funciona. Porque a partir de ahí, sí, es que lo primero es darse cuenta de eso, ¿no? Para darte cuenta de, para cuidar tus palabras, para cuidar tus pensamientos, para tu forma de actuar. Porque como si vas por ahí como un pollo sin cabeza, como yo digo, en modo zombie, o sea, Es imposible, es imposible. al Yo por eso final digo que hay que verte como, vas como programado un totalmente. observador, como si otra persona te estuviera viendo a ti, no te estás viendo tú a ti Mm, realmente. Entonces, cuando tú te miras desde fuera y te haces ese tipo de preguntas de, se me presenta algo y lo primero que hacemos para, como digo yo a la gente, para que no vayas a subir ya ese cortisol por las nubes, ¿no? En algo que nos pasa, en algo cotidiano del día a día, es parar y preguntarte, ¿para qué se me presenta esto? Porque a veces nos damos cuenta que son bendiciones disfrazadas. Y un yo de esto milagro. hablo mucho en mi canal, en varios vídeos que explico cómo realmente siempre estamos protegidos y no tenemos nada que temer. A veces pasan cosas, mira, hace poquito también comentando con un amigo, me decía, lo primero que pensamos es siempre lo malo, como estamos tan programados a ello, ¿no? Pensamos en lo malo. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, hubo un chico, pues que le falló el despertador y no pudo ese día ir a trabajar a la oficina, ¿no? Y todos sabemos lo que pasó, ¿no? El accidente de los aviones, que Uf, murió mucha mm, gente y tal. Bueno, ese chico, en el primer momento, en su casa, cuando se le acabaron las pilas del despertador, lo primero que pensó, no llego a trabajar, se empezó a poner muy nervioso. Cuando vio lo que pasó, no sabía cómo agradecer a Dios, al universo, porque ese día él salvó su vida gracias a que su despertador no, pues eso, mm. no le sonó en ese momento. Fíjate, el milagro fue que lo que en un primer momento él lo veía como una maldición, justamente fue lo que salvó su vida. Por eso debemos de ver la vida desde la tranquilidad, desde la presencia. Pero es lo que te digo, para ello hay que soltar.
Primero, porque lo que te digo es ansiedad futura y cuando queremos conseguir algo y lo queremos conseguir rápido, yo a la gente le digo, una semilla para que germine, primero, y tú lo sabes, ¿no? Como buen agricultor, primero plantas la semilla, luego la vas regando, le vas aportando ese aporte de amor diario y tú no estás escarbando continuamente la semilla, porque harías que esa semilla no germinara bien. O cuando haces un pastel en el horno, lo mismo, si tú abres el horno, al final ese pastel no se va a hacer bien. Pues lo mismo, hay que tener un proceso. Y lo único que hay que hacer es fluir en gratitud, en tranquilidad en la vida, y las cosas se van dando, todo llega en tiempo divino, como le digo yo a la gente. El Claro, problema está en ese apego, en ese querer controlar, y todo es mente. Todo es mente. Por eso, cuando tú dominas a tu mente y no es ella la que te domina a ti, ahí es cuando claro. empieza a cambiar tu vida. Empieza Y a todo jugar, eso, claro, como le digo yo a la gente, una vez que empiezas en este crecimiento personal, espiritual y demás, es un proceso de por vida. O sea, no claro, es algo que digas ya me he sanado. O sea, aquí el que diga yo no tengo nada que aprender se equivoca. Y primero, lo más importante es esa humildad de reconocer que no dejamos de aprender hasta que nos vamos de aquí, pero totalmente. es esa responsabilidad de otorgarte ese amor a ti mismo, de marcar límites sanos a otros, de no drenar tu energía cuando algo no te hace bien. Todo eso es lo que realmente te va aportando esa paz, ese equilibrio interno. Y eso se hace con trabajo diario. Claro. Al final, es como yo digo, ¿no? Te enseñan a qué tienes que tener, tienes que acumular, y tienes que tener una casa más grande, y luego otra más grande, o otra casa en la playa, y un BMW, y luego otro, en fin. Vivimos Pero demasiado, pues eso, en esas fachadas. eso no es lo Yo- que te da paz, o sea, Exacto, exacto. es decir, Porque eso no no es lo que es, te da. no es La dos, felicidad tres, no tres. está, no está en el éxito material, es la paz. Y la Es. paz, tú puedes estar en paz, con yo que sé, con un coche más chico y con un Ferrari, es lo igual. Pero si no tienes paz, hay gente, yo conozco gente, empresarios que tienen, o sea, que facturan millones y tienen, pero están, cuando llega la primavera se empiezan a atiborrar ansiolíticos pues porque caen en profunda depresión. Y cuando no están de borrachera y drogándose, pero si lo tienen todo, ¿no? Es como, Mira, a pero mí no nos damos cuenta. me gusta, Víctor, recordar una frase que decía Buda y es que el que sabe apreciar el milagro que encierra una sola flor, su vida entera cambiará. ¿Y qué quiere decir? Es apreciar las pequeñas cosas de la vida que pasamos desapercibidas como algo normal y que en realidad no las disfrutamos, no estamos presentes, no somos capaces de Mm. ver desde el sentir del alma No y siempre apreciamos, vemos desde el ojo físico limitado. Entonces, exactamente. vamos pues como bien has dicho, ¿no? Como gallinas sin cabeza y no vemos nada, nos perdemos la vida, pasamos por la vida, estamos siempre corriendo porque nos han hecho creer que hay que sufrir para tener, hay que Eso, desgastarse para tener eso, cosas, para exactamente. aparentar qué. Sin sacrificio no hay beneficio o algo así, no sé cómo era. Es como que tienes que Yo digo sacrificarte que para... No no hay que es quedarte, sacrificarte. claro, Tienes claro, no que es jugar quedarte con la quieto. vida. O sea, tienes que jugar con... Hemos venido aquí a jugar, a aprender, a trascender. Y no es sufrir, sino aprender. Y a partir de ahí ya, pues, todo se No se alinea trata y de todo viene. quedarte quieto, no se trata de quedarte quieto, Víctor, pero Mm. se trata de hacer las cosas con gozo, con disfrute, Exactamente. con presencia, porque es que, Mm, lo que te digo, o sea, tú puedes preguntar a cualquiera hoy en día, una persona se pone a comer y no sabe ni lo que está comiendo, no disfruta, no mm, saborea, mm, o estás fregando los platos, sentir el agua, el jabón, el mm. olor. O, bueno, yo es porque yo ya para mí la palabra gracias se ha convertido como en un mantra de vida y yo agradezco y bendigo por todo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, el respirar, todo lo que tengo, todo lo... Claro, el sentimiento ese de gratitud, ¿no? Hay que sentirse agradecido y agotarse de la gracia y levantarse de la gracia. Y al final, la gratitud es el primer paso. Mm, tenemos un pequeño corte, vamos a ver si recuperamos a la compi. Bueno, plan, en tu libro hablas mucho sobre escuchar la voz interior. Dice, ¿cómo distingues hoy esa voz auténtica de la voz del miedo, del ego o de lo aprendido socialmente?
Mira, yo lo que más le digo a la gente para poder distinguir realmente cuál es la voz de la intuición o es la mente la que te habla, bueno, muy importante es hacer también, llevar un registro, ¿vale? Porque a veces, incluso a través de sueños y demás, podemos ir encontrando patrones repetitivos que son los que nos van marcando un poco el camino, ¿no? Cosas a hacer, a seguir, a sanar, a lo que sea, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo sabes que es de la intuición? A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que vamos por la calle, ¿no? Y se nos presentan dos calles para ir al mismo sitio, ¿no? Entonces, generalmente, como ese primer impacto que te produce como un bienestar de un lugar es el que es. Cuando Mm, algo produce paz interior, cuando algo da una sensación de bienestar interna, ¿no? ¿Dónde suele venir el problema? De que ponemos mente. Si tú, por ejemplo, ves esos dos caminos y ya te vas como digo yo, a los cinco sentidos limitados, al ojo, ¿vale? Al ojo físico, y ves que un camino está oscuro y el otro está claro, generalmente, ¿qué hacemos? Ya pon al claro, claro. ¿no? Porque O parece que, que el o que uno es más largo y otro es más corto, o ha quedado media vuelta más, o algo así. exacto, Dicen, no, no, por aquí es más ahí no hay corto. peligro, exacto. Pero Claro, es lo que te digo, no, eso no significa porque igual es el más corto y precisamente es el que luego más trabas tiene o no te hace crecer lo que tienes que crecer. claro. Entonces, por eso siempre hay que dejarse guiar de lo que nos pide el cuerpo. Por eso yo a eso le llamo el enfrentar como esos miedos, ¿no? Y a medida que vas haciéndolo, te vas empoderando, vas viendo que no hay nada que temer, que vas afrontando cosas, cada vez vas quitando capas y capas y capas, y llega un momento en que te das cuenta de que tú eres tu alquimista y de que no hay nada que te frene, si Mm, tú realmente no tienes ahí nada en tu mente todavía almacenado. Por eso es lo que yo digo siempre, es paso a paso, es ir afrontando. ¿Que te da miedo? Hazlo con miedo, porque esos pequeños retos que nos vamos dando y luego, muy importante también celebrarlo, porque tenemos mm, vamos a llamarlo así, mala costumbre, que no me gusta emplear estos términos, de no celebrar nuestros logros. Es como, parece mm. que lo malo nos regocijamos y en lo bueno no. Y hay que también aprender a darse Exactamente. decir, jolín, mira lo que he hecho hoy, mira lo que he afrontado y no Mm, creía que lo iba a hacer, ¿no? Por eso yo lo que digo que hay un miedo que es el miedo real, fisiológico, y el miedo paralizante mental, que es ese que nos frena por toda esa claro. programación que está Y, ahí. y de hecho, a menudo ese miedo es el miedo el que te dice por dónde tienes que ir. O Exacto, sea, el exacto. miedo que tienes es justamente por donde tienes que ir para ir al siguiente nivel, ¿no? Llamémoslo así. Efectivamente. Claro. Eso es Mm, lo que digo yo, el escuchar ese susurro de tu alma, ¿no? Que te está mm, pidiendo afrontar el salir de esas aparentes zonas de confort para explorar lo que realmente está ahí esperando por ti. mm, Porque cuando afrontas esos miedos, mira, hay un ejemplo que pongo mucho también. Eso es como una casa, si tú vives encerrado en una habitación y la casa tiene más habitáculos y no sales de ahí y estás visualizando una vida increíble fuera de ese habitáculo, pero no te lanzas a hacerlo, tu intuición es la que te está diciendo sal, pero claro, no le estás haciendo caso. Estás racionalizando por la mente porque crees que si sales de ahí, hay algo, ahí, ese es tu ego que hace esa resistencia exactamente. de hay un miedo fuera que algo me va a hacer daño. A ver, darnos cuenta Claro, de que todo lo que metemos en la mente, es lo que te digo, para tu mente, para tu ego, eso es como la protección a algo claro. desconocido. Al final el Es ego lo que más, quiere es sobrevivir, ¿no? O es, sea, gastando el mínimo esfuerzo, la mínima energía, subsistir y ya está. Y a efectivamente. partir de ahí, claro. Pero esa medida que afrontamos esas cosas, cuando realmente nos permitimos vivir una vida próspera, una vida abundante, una vida que está ahí esperando por nosotros. Porque el Claro. universo es infinito e ilimitado. El problema está que no nos permitimos salir de todo eso que hemos pues almacenado ahí, esas programaciones de limitación y que muchas veces vienen ya te digo, de la Sí, familia, del entorno, de bullying, de traumas, de todo lo que un vivimos. poco de todo, claro. Mm. Que realmente es lo que te digo, la gente a lo que tiene realmente miedo es no a la muerte en sí, es a brillar,
es al qué dirán si me atrevo a ser diferente. ¿Qué Totalmente. dirán si hago algo que es contraproducente con un sistema que nos ha dicho que hay que ir así, así y así, ¿no? Entonces, cuando tú realmente te das cuenta de que tú eres quien creas tu vida y de que hay miles de opciones que puedas imaginar y miles de líneas de tiempo que tú puedes vivir si te das el permiso de afrontar y Claro. salir de esas zonas de confort, y ahí es donde tú, como digo yo, ese pequeño porcentaje que ya nos estamos permitiendo crear realmente nuestras vidas de manera Mm, extraordinaria. Porque hay una diferencia entre vivir una vida ordinaria o común, como vive la gran mayoría de los común mortales, ¿no? mm, A los que nos permitimos poner ese extra. Y ese extra solo lo podemos poner nosotros. claro. Sí, yo pienso que hay dos miedos. El miedo al miedo en sí, que no a la experiencia, sino lo que te produce la experiencia de lo que sea. Y el Sí, miedo a pero es lo que brillar. digo, es El por miedo las a programaciones. brillar. El miedo a brillar. Si tú te conviertes en alguien que sale del sistema, que sale de lo que tu familia pensaba de ti, o que sale de lo que tu entorno creía de ti, y tú vas por otro camino y empiezas pues, a destacar, pues Pero Víctor, tienes miedo a eso. hay que tener una cosa muy importante. Mira, William James decía que todo lo que imprimimos en nuestra mente subconsciente moverá cielo y tierra hasta verse manifestado. ¿Y eso por qué es? Porque como bien has dicho en un momento en la conversación, nuestra mente, cuando estamos enfocados conscientemente, gasta mucha energía. Entonces, generalmente nuestra mente tira de lo que tiene ahí almacenado el subconsciente para, de alguna manera, no estar en total presencia y gastar, vamos a decir, a suponer lo justamente necesario de energía. Entonces, entre el 95 y 98% de los aproximadamente 60.000 pensamientos que tenemos en el día los rige nuestra mente subconsciente. Claro. Entonces, por eso es muy importante. Si tú, yo pongo un ejemplo también en mis vídeos muy claro. Si vamos a suponer un canal de radio, ¿sí? AM, FM. Si tú vibras en AM, que es una vibración de carencia, limitación, de creencias limitantes, de que no te crees suficiente, merecedor de vivir una vida tal, y quieres irte a FM, que FM es donde puedes ver, escuchar buena música, hasta que no cambias tú por dentro, hasta que Claro, no sostienes el ser una persona abundante, una persona que pueda ser exitosa, etcétera, etcétera, no vas a poder claro. escuchar esa nueva melodía. Hasta que no cambie la sintonía, claro. Exacto. Por Así eso es. yo digo que ahí es donde juega, ¿no? La ley de atracción, la ley de asunción, incluso como decía Jesús en la Biblia, ¿no? Decía, si creéis en las obras que yo hago, vosotros las haréis también, incluso mayores que estas, pero tienes que creerlo antes de serlo. Por eso yo suelo decir que no es ver para creer, es creer para ver. Claro, El espíritu es el que gobierna la claro. materia. Tened Y la fe y materia la rige. entraréis en el reino de los cielos, claro. Exacto. Y la materia la rige el cambio de pensamiento. Ujú. Como decían también, pues, Sí. Como dice Hegel, Carl Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, este exacto, regirá tu vida. Y si exacto. conscientemente tienes pensamientos de mierda o piloto automático, pues no vas a sintonizar otra cosa, claro. Por eso es lo que yo le digo a la gente, vas programando ese subconsciente, lo vas reprogramando a medida que vas poco a poco cambiando Mm. con afirmaciones, con decretos, con nuevos hábitos. O sea, no puedes ser la misma persona y lograr cosas diferentes. Tienes que Es una cambiar tú. Y locura. eso no significa Claro. cambiar tu esencia, ni mucho menos, pero sí vas a ser una persona diferente. Claro. De hecho, yo creo que es como más vas a conectar con tu esencia Exacto, haciendo exacto. eso. Hay una idea también muy extendida, ¿no? De que como que cuando por fin encuentras tu propósito, cuando por fin encuentras pues lo alineado a ti, trae como una paz inmediata, trae calma, trae plenitud, mesura, ¿no? En plan, y de entonces la pregunta es, desde tu vivencia, ¿el propósito trae primero paz o primero incomodidad? El propósito. Para mí, el, realmente el propósito, yo, mira, yo a la gente le digo que para saber realmente cuál es tu Ikigai,
ese propósito interno, ¿no? Como decían los japoneses, es ver realmente a qué te dedicarías, ¿no? Si no tuviera que haber un intercambio de por medio. Es decir, algo que tú harías sin más por pasión, por amor, porque te da esa sensación de plenitud, ¿no? Que siempre habías estado buscando, algo que te aporta tal felicidad que lo harías sin cobrar, que lo harías mm, sin esperar nada a cambio. Y ahí es cuando realmente viene esa recompensa, porque eso es lo que más te llena. Y ahí yo lo descubrí que a raíz de mi propia experiencia, yo estaba ayudando a gente, estaba haciendo que a través de mi propia experiencia otra gente pudiera encontrarse también con ellos mismos. Entonces, realmente eso es lo que te da ese, ¿no? Como mm. ese placer, esa dicha, ese gozo, ¿no? Mm. Y, Hay y, una... y ahí es hay- cuando hay- realmente te sientes abundante, porque la abundancia, yo le digo mucho a la gente, que la abundancia no es solo el dinero, es el encontrarte bien físicamente, el tener salud y tal. Y muchos de los problemas vienen por ahí. Cuando sana tu mente, sana tu cuerpo. Exactamente, y no al Yo, a revés. ver, soy cautelosa con todas estas cosas, ¿vale? Pero yo tengo clarísimamente, por mi propia experiencia de vida, claro que en cuanto cambié mi forma de pensar, en cuanto cambié mi mentalidad, cambió y sanó mi cuerpo. Mm. Porque a raíz de ahí fue cuando yo ya dejé mis depresiones atrás, encontré un sentido hacia Claro. dónde ir. ¿Y tú crees que normalmente el propósito está relacionado con el ayudar, el servir, el transformar a los demás un poco, ¿no? Es como una frase muy potente que yo había escuchado en tu libro de Teresa, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que el que no Que no sirve sirve para para vivir, servir, para servir no sirve para no vivir. sirve para vivir, exactamente, ¿no? Un poco es como en el mundo en que yo me muevo, ¿no? Con la gente así, que coincidimos seguramente, es como que todo al fin y al cabo, pues sí, pues se llevan un rédito económico, pero lo que están haciendo es ayudar, es servir, es como ayudarlos a transformar su vida, a despertar, Pues a aprender habilidades, y a partir de ahí, pues sí, pues si ganan dinero, vale, y incluso hay algunos que incluso se hacen multimillonarios, está bien, ¿no? es que Pero realmente, Víctor, no cuando es tú como dinero vacío, como yo lo llamo. exacto. Cuando tú no persigues el dinero, cuando ya haces las paces con el dinero, porque ahí hay muchas creencias a veces también escondidas de que, pues, programaciones que tenemos de que si el dinero corrompe, de que tal, Sí, hay que eso también. analizar todas esas frases, todo eso que en el inconsciente tenemos. Cuando tú te das cuenta que el dinero es una energía más y simplemente haces tu propósito, fluyes, el dinero viene y fluye a través tuyo. Ya no Exactamente. te apegas, ya no Claro, vibras en carencia, no vibras en necesidad, porque ya no hay creencias en ti que te impidan ver el dinero como lo que es. Porque claro. realmente, ¿qué es lo que quiere la gente, Víctor? La gente no quiere dinero. La El gente dinero como que tal no tiene el valor. Lo que hace el dinero es lo que a ti te produce ese bienestar. el beneficio Lo del que dinero, tú, claro, exactamente. para lo que Mm, tú quieres ese dinero, no es el dinero como tal. claro, Entonces, por eso te digo que cuando tú haces algo que te aporta, la gratitud viene recompensada. Todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que sembramos, siempre viene multiplicado después en cosecha. claro, Pero precisamente por eso, porque no te apegas a ello, no claro, lo controlas, no vibras en carencia, en necesidad, vibras en la confianza, en el no necesitar, porque ya te sientes bien como estás, ya te sientes pleno y lleno, porque sabes claro. que tú eres abundante. Y de hecho, Solamente, claro, claro, y eso es lo que te hace sentirte claro, más es lleno. lo Al que fin te y al hace cabo, el dinero es que te neutro y es, vengas solo, claro, claro, mm, claro, así es. es una energía que es un potenciador, ¿no? El dinero, pero es neutro y es una herramienta, básicamente. Exacto, exacto, es una energía más. Cuando Mm, tú realmente, lo que te digo, cuando tú realmente conectas con el sentir de tu corazón, cuando sabes que estás haciendo lo que a ti te gusta, lo que te llena el alma, lo otro viene solo, Víctor, pero el dinero, el bienestar, la paz, las conexiones, todo, porque tú vibras alto y atraes a ti lo que está en tu misma frecuencia. Por eso es la importancia de la escala Hawkins
de que cuando tú ya vibras en amor, en paz y llegas a esa iluminación, a saber que tú eres el creador, el alquimista de tu vida, de que no necesitas nada y de que todo lo que tú pienses ya lo estás creando en otra dimensión, claro, simplemente sueltas el control y sabes que eso va a llegar a ti, claro. Al porque lo final es asumes. como que cuando tú te sientes ya en esos estados, ¿no? Como cuando tú ya, bueno, pues vives en abundancia, ya sabes que, o sea, no que vives, sino que sabes que en abundancia al final el dinero, la riqueza, pues es una consecuencia de Todo quien tú fluye a eres. través tuyo, claro, claro. Es una consecuencia, claro. Exacto, exacto. Viene por eso, precisamente. Cuando Pero porque estás decimos que desapegado, claro, cuando yo digo siempre, en muchos de mis vídeos lo explico, cuando yo digo que el universo siempre conspira en nuestro favor, el universo no da ni quita nada, Víctor. El universo sintoniza frecuencias. Entonces, totalmente. cuando tú realmente estás vibrando alto, cuando tú estás en paz, en gozo, en dicha, y estás haciendo lo que realmente te pide tu alma hacer, cuando te sientes en propósito, cuando estás haciendo algo que harías, cobraras o no, es cuando todo viene a ti en consonancia, todo lo que está alineado a ese propósito, a ese deseo, viene tanto en personas, en situaciones, Mm, en lo que sea, claro, porque todos vamos, somos como imanes que vamos exactamente, conectando unos con otros en función de la frecuencia. Por eso cuando la persona todavía vibra en no haberse trabajado, ¿no? Lo que decíamos antes de un fallido, de una persona mm, que tiene una mala relación con alguien y demás, si no cambia ella, va a si no, seguir atrayendo personas iguales exactamente. Y para cuando su propia evolución. cambie eso, cuando sane y trascienda eso, pues se le traerán otras personas ya más acorde a esa sintonía que emite, a esa vibración. Exacto, Totalmente. exacto, Así es, sí, 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 sí. Al final funciona y es más lo invisible es lo que repercute y no lo visible. Pero claro, la gente, como tú dices, está perdida en la limitación de los sentidos físicos. Mm, exacto. Como decía nuestro gran Nikola Tesla, si quieres entender al universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El totalmente, problema es lo que te digo, que la gente quiere ver para creer. Y los cinco sentidos limitados físicos son los que nos impiden realmente tener una vida plena. Porque creemos que tenemos que hacer, desgastarnos para conseguir las cosas. Y es más ser y conectar para poder atraer fácilmente lo que claro. quieres vivir. No es hacer, tener para ser, es ser, hacer y Hacer tener. para tener, exacto. Claro, exactamente. Al revés de, de cómo lo Totalmente. hacen. Es, como te he dicho antes, es el espíritu el que gobierna la materia. Mm, Hegel, Descartes, Aristóteles también. Cuando, por ejemplo, Einstein decía que cuanto más profundizaba en la electricidad, más cerca estaba del espíritu. Y es sí, por eso, porque todo parte de la mente, es una de las leyes, la ley del mentalismo. Todo parte de la mente, el universo es mental. Entonces, todo lo que tú piensas regado a ese sentimiento es lo que hace que te produzca una vibración y atraigas a ti por consecuencia, por resonancia. Entonces, si tú tienes una idea limitante, lo que vas a traer va a ser más de eso. Pero claro, si tu idea la cambias, lógicamente claro. estás cambiando la materia, que es lo que no es real. Mm. Lo real es la mente, es la idea. Lo no real es la materia y El- es lo que cambia cuando tú cambias lo que se las. manifiesta, claro. Es como Esa, que, y luego respecto a lo que has dicho ahora, el universo te lo devuelve. Pero esa, en abundancia, a ver, en el universo, el mundo, la vida es abundante. Y tú, si exacto. te crees Nosotros somos carente, abundantes, somos te trae seres, abundante carencia. Es que exacto, es somos así. Mm, seres galácticos viviendo aquí experiencias humanas. mm. Entonces es bajar ese cielo a la tierra. Bajar a tierra las cosas, claro. Exacto, Mm. porque el universo es Al- infinito para todos. Hay que bajar a tierra las cosas, el mundo, al mundo dual, al mundo de las formas. Como dice en Exacto. Curso Milagros y así, claro. Sí, 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 así es. Vale, y aquí volviendo un poco al tema del desapego y la evolución, ¿no? En plan, dice, en tu camino has tenido que soltar creencias, expectativas e identidades. ¿Cuál Ujú. fue la identidad que más te costó dejar atrás? Pues es lo que te digo, el no creernos suficientes, el no creernos merecedores. Mm, A mí me traumó mucho mi trauma a los 4 años, que a raíz la de cicatriz, la ¿no? ruptura de mi pierna, Mm,
fue un impacto más que físico, emocional. Pero eso claro, me ayudó a creer que ya no iba, que ya no era perfecta, que ya no podía vivir una vida. Y hay muchísima gente hoy en día que podemos ver en los medios que no tienen órganos y que son los más luchadores y que viven exactamente. con ese impulso siempre de agradecer cada día de vida, ¿no? Porque realmente es así. El problema está, como te dije, que no valoramos lo realmente importante. Mm, Vamos por lo banal, por lo externo. Y realmente lo importante es lo que llevamos dentro, lo que sentimos, lo que vivimos, las buenas conexiones de cada día, el alimento de tu mesa, el respirar, el estar vivo, el tener salud. Cuando empiezas a vivir en gratitud y a ver con los ojos del alma y no con el ojo físico limitado, tu vida entera cambia. Y es claro, así, yo doy fe de ello. claro. Hay que tener la visión, ¿no? En vez de la Exacto. vista, tienes que tener una visión, Hay ¿no? que Que sentir, hay que dejarse más sentir y menos enjuiciar. Porque cuando totalmente. sales del juicio es cuando te permites sentir. Ser, totalmente. Exacto, Mm, exacto. vale. Conectar con tu esencia. Ujú. Vale. Y Otra, ahí dice, vives en estado presente, alineado, creando, como te digo, esa coherencia entre pensar, sentir y actuar. claro. Sí, ya Y cuando siendo tú mismo y eliminas, sacándote, como te digo, esas fachadas, esas identidades creadas de querer aparentar quien no somos para encajar, para aparentar claro, algo, para... y no. Y ahí claro, realmente el único que te engañas eres tú mismo. Mira, hay una frase que me gusta mucho también de Lao Tse que solía decir, si puedes conquistar a tus enemigos, eres fuerte. Pero si te conquistas a ti mismo, eres poderoso. Y ahí radica todo, totalmente, claro, en volver a ti. Y por eso hay otra frase que a mí me encanta decir, que es que el éxito, todo lo que conseguimos material, no da la felicidad. Es la felicidad la que te hace exitoso. totalmente. Así, Cuando así, o tú te sea, sientes pleno, cuando no necesitas nada, que eso no significa que no, pues puedas, estamos viviendo sí, vidas terrenales y puedes claro, desear tener cosas, exactamente. pero no apegarte a ellas. Pero no Porque identificarte. ahí, Claro, a mí por exactamente, ejemplo, a mí me gustan los coches. Pues a mí me gustaría tener un coche, no sé, me lo invento, de 500 caballos, pero para sentirlo, no para identificarme con él, claro. O sea, exactamente, exactamente. hemos venido a jugar, ¿no? Es Hemos como, venido, exacto, hemos venido a disfrutar, pero siempre y cuando no nos apeguemos a las cosas por creer necesitar eso, porque entonces ahí es cuando todavía no te sientes pleno contigo mismo. claro, Como decía Buda también, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, pero no significa que no puedas tener cosas, como acabamos de decir, claro. sino que no te aferres a ellas, porque ahí estás vibrando en creer necesitar y esa es una vibración de carencia. Claro. Y luego también hay un punto aquí en el tema este del desarrollo espiritual que me ha venido ahora. El otro día vi un vídeo en el que hablaban de, o criticaban el hecho de que hay mucha gente que como ya se basa en lo espiritual, en lo todo está bien, yo internamente estoy bien, dejar el mundo de lado. Claro. No, no, Lo si no se espiritual trata de... no es irse al bosque a meditar o a la montaña y olvidarte de la vida, ¿no? No, O sea, no, lo no, no. espiritual es mirar hacia adentro, pero jugar a las cosas del mundo, al mundo de la forma. Y eso implica, pues, lo pragmático, el tener éxito, pero siempre lo que hemos hablado, desde Y la no siempre estar, necesidad. como te digo, Víctor, estar en presencia. El Claro, bajar ese cielo a la tierra, precisamente estamos aquí para darnos cuenta de que podemos vivir vidas de abundancia en todos los aspectos de nuestras vidas, sentirnos en paz, en coherencia. Y como te digo, el problema está en no irnos al dolor del pasado. Hay que perdonarse a uno mismo primero y perdonar a los demás, porque las personas, como te decía antes del efecto del espejo, reaccionan en base a cómo son ellas, en base a su nivel de conciencia también. claro, claro. Cuando tú te amas, cuando tú sanas en ti, empiezas a ver a las personas realmente por lo De que otra son. manera. Todo, Mm, un milagro. claro, Y les ves con compasión, con empatía. Y totalmente. entiendes que esa persona también está navegando su proceso. Entonces ya ves las cosas desde otro lugar. Ya no lo Claro. ves como con juicio, con crítica, con Sí, claro, al comparación. final elevar tu nivel de conciencia es también darte un poco de eso, cuenta de eso, ¿no? Ser más Efectivamente. compasivo, perdonar, en plan no tomártelo todo a la defensiva, sino entender que está en su proceso y bueno, en su proceso, pues en su proceso, que puede ser sin proceso, pero
sea, de manera que es inconsciente y lo Es que hace cuando despiertas, inconscientemente. Víctor, entiendes que todos somos lo mismo, todos somos uno, todos somos La conciencia. unidad, El tema claro. está, exacto, el tema está que cada uno tiene que irse quitando esas capas y recordando quiénes son. Y la única Exactamente. manera es trabajarse a uno mismo, interiorizar, autodescubrirte, y eso solo se puede hacer en el silencio, en la introspección, en el relajar la mente. Yo por eso recomiendo Claro, mucho pues, el ir al monte, estar en lugares de calma, salir del ruido, porque no es solo, como le digo a la gente, no es solo de comer conscientemente alimentos orgánicos, tal, y hacer ejercicio, porque si mentalmente sigues en ese ruido, en esa claro. ansiedad, lógicamente, tu cuerpo va a somatizarlo también, porque las Alejarte, emociones son las ale- que te hacen, exacto, crear esa claro, ansiedad. alejarte de ruido, claro. Si al final es como la mente gobierna el cuerpo y si mentalmente tienes ruido, pues tienes todo eso ahí dentro, pues te va a caer la enfermedad, claro. Y Exacto. la mente la gobierna, pues bueno, el campo de la conciencia, ¿no? Digamos. En base a ella, claro. Ujú. Ujú. Vale. Y vale, para alguien que nos escucha y se reconoce en tu historia, ¿Cómo? en lo de para alguien que nos ve y se siente reconocido en tu historia, en el hecho de haber tenido todo lo que dijimos al principio, ¿no? De estar teniendo tu éxito, todo lo socialmente lo que debes de tener, pero siente que no está aquí solo para esto, pero también tiene miedo a cambiar. ¿Cuál sería el primer acto de honestidad que le recomendarías tener consigo mismo? ¿Qué consejo le darías respecto a esa persona que lo tiene todo, que está haciendo las cosas bien, pero que sabe que no? ¿Cuál sería el consejo que le darías en base a, para que sea honesto consigo mismo, para que termine de mirar Mira, hacia sí mismo? hay una cosa que suelo decir en consulta a la gente y que yo empecé haciendo cuando me trabajé, me empecé programando y programando mi mente, y era la pregunta de, cada vez que te levantes por la mañana, pregúntate, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría vivirlo? Y Claro, eso te va a ayudar a realmente darte cuenta de que claro, estamos transitando esta vida, no sabemos ni siquiera en un rato si estaremos aquí. Entonces, ¿por qué sigues intentando complicarte, mantenerte en esa rueda, en ese sufrimiento, cuando la vida es todo mucho más sencillo que todo eso? Como decía Confucio, la vida es sencilla y nosotros la complicamos, y es verdad. totalmente. Y la forma, como te he dicho antes, es verte desde fuera. ¿Cómo ve otra persona en ti todo lo maravilloso que eres y que tú de ti mismo no estás viendo? Y ahí empiezas a abrazarte y empiezas a iluminar esas sombras, empiezas a ese niño herido, a abrazarlo, a sanarlo y a sanar todo eso y darte cuenta de que no hay nada malo en ti, que tú actuaste en base a tu nivel de conciencia que tenías de entonces. Pero lo que no significa que no puedas coger ahora, des el golpe en la mesa y digas, esto lo voy a cambiar, porque yo ahora no quiero seguir siendo así, no quiero seguir actuando así, quiero ser mi mejor versión. Entonces empiezas a trabajar día con día, pasito a pasito, haciendo pequeños cambios en rutinas, en hábitos, en reprogramar tu subconsciente. Y luego hay dos portales que yo siempre digo que es donde nuestra mente está más fácil de programar porque el ego está más aturdido, que es justo antes de dormir y justo al despertar. Porque ahí entramos en un estado teta, que es como los niños pequeños cuando están imaginando, jugando y creyéndose que son bomberos y se meten en el papel, ¿no? Es un poco como hacer de actores, Mm. pues es como ese estado imaginativo, hipnótico, que es donde es más fácil reprogramar su consciente poniéndote pues meditaciones, afirmaciones, etcétera, porque van directas a ese subconsciente. Entonces, es la forma más poderosa de ir metiendo frases empoderadoras y demás para realmente darte, como no, esa fuerza a darte cuenta de que efectivamente es así, que tú puedes ser esa persona que quieres ser, que no hay nada que te lo impida, que lo único que te lo ha impedido hasta ahora es esa programación que tenías. Y Mm. así, poquito a poco, eso mira, yo suelo poner también un ejemplo muy, muy fácil, muy, muy terrenal, ¿no?
Si tú te lees 50.000 libros, ¿no? De culturismo y quieres tener el mejor cuerpo, pero luego estás en tu sofá Claro, comiendo snacks, mm, lógicamente no vas a conseguir nada. Entonces, claro. yo es lo que digo, de nada sirve coger mucha, porque hay mucha gente que ve muchos vídeos, que ve mucho, tal, hace formaciones, pero si luego no lo aplicas, No lo integra, claro, si no integras eso en ti, si no actúas con esas herramientas en ti, no va a cambiar tu situación. Es lo que te decía antes. Lógicamente tú vas a tener que cambiar. No puedes ser la misma persona y querer actuar de otra manera diferente. claro. Es Es que es una, es imposible. una locura. Entonces tienes que tomar acción. Y eso es como si tú te planteas ganar una maratón y no sales nunca a entrenar. Claro, no, Posiblemente podrás correr el día de la maratón, pero pues pero lógicamente no va a pasar más, todos claro. sabemos el resultado. Y eso es Mm, como todo. Y eso se entrena día con día. mm, Es dar pasitos hacia la persona que realmente te quieres convertir, en lo claro, que es que quieras conseguir en tu vida. Bien sea, como te digo, mejor salud, mejor cuerpo, lo que sea. En cualquier cosa puedes mejorar siempre y cuando te responsabilices. claro, al El final es el trabajo diario y el día a día, es lo que Claro. Yo por eso le digo a la gente, si sigues vibrando en esa queja, en esa, como llamo yo, inconsciencia colectiva, en ese victimismo, vas a seguir atrayendo más de lo mismo, va porque no a reafirmar eso, claro. estás poniendo el enfoque en lo que no quieres y hay que ponerlo en lo que quieres. Yo a la gente le digo, donde pones tu atención, pones tu energía y en eso te conviertes tú y en eso se convierte tu vida. Claro. Por Sistema tanto, activo cambia, reticular, claro, es así, claro. totalmente. Claro, cambia tu forma de pensar, cambia tu enfoque, empieza a trabajar en ello, responsabilízate porque nadie te va a sanar. Yo a la gente le digo que, porque ahí también hay un problema muy fuerte y es que se peca de pasar de un extremo al otro. Hay mucha gente que peca luego de ese poder espiritual, y eso es un ego espiritual. Totalmente, Nadie eso le salva a pasa. nadie. A mí me ha Claro, pasado, es ego espiritual totalmente, eso es así. totalmente. O sea, nadie sana a nadie. Tú puedes, mediante el Reiki, como hago yo en sesiones, aplacar un momento de dolor a una persona, pero si la persona no cambia, va a volver a reproducir el dolor. Como decía Buda, Exactamente, perdón, Lao Tse, si das pescado a un hombre hambriento, le nutrirás una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. claro. Se trata de enseñar las herramientas para que esa persona llegue también a ese autosanarse a sí misma, a llegar a ella. Y es Mm, de lo que se trata. Por eso, ante todo, humildad, ante todo, darnos cuenta de que siempre estamos aprendiendo, permitirnos aprender, permitirnos expandir la conciencia, es lo que nos va a dar una vida gratificante. mm, totalmente de acuerdo, así es. Mm. Y sobre todo eso, donde pones el foco, pones tu energía, ¿no? Un ejemplo Exacto, chorra que se me ocurre, ¿no? Como, pues te compras un coche rojo o un modelo X y antes no había ninguno, pero ahora solo va ese modelo, pero es porque no es que existan más, es que tú estás poniendo ahí tu atención. Es un claro. ejemplo tonto, pero así funciona la mente con esto. Yo a la gente Mm, le digo eso, le digo, es poquito a poco, es ir reprogramando esa mente. Y cuando estás haciendo un trabajo, porque yo tengo mucha gente que está haciendo ya un trabajo muy potente de reprogramación y tal, cuando tengas un momento en el que te escapas un poquito, yo tengo ya es que frases muy integradas, ¿no? Como mantras de vida que digo, "Ch, cuidado, que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Por tanto, conviértete en eso que quieres ser para que puedas atraerlo. Y eso es totalmente. así. Mm, Entonces, si tú en un momento ves que te desenfocas un poco de cuidado, que me estoy yendo a que no puedo, que no tal, olvidaros. O sea, esa palabra yo a la gente le digo, por favor, elimina de tu vocabulario el no puedo, es imposible, es difícil. Empieza a sustituir por confío que estoy en el camino, elijo pensar que eso es fácil para mí. O sea, todo así, porque a medida que te lo vas repitiendo y repitiendo y repitiendo, se te lógicamente, si queda. has estado 20 Mm, años diciendo yo no puedo algo, pues no lo puedes reprogramar en un día. claro, Necesitas así. mínimo 21 días de reprogramación para que está demostrado por la Sí. neurociencia, para que Ujú, tu ujú. cerebro pueda memorizar algo, Mm, integrar algo en él. Entonces, a claro. medida que vas cambiando, vas reprogramando, vas a ir quitándote esas cadenas, como digo yo, imaginarias, y vas a ver que te empoderas y que puedes conseguir lo que quieras. Pero para Ujú. ello tienes que creer en ti, tienes que trabajar en ti.
Claro, primero tienes que creértelo y luego trabajarlo, claro. Pero si mucha gente que dice hasta que no lo veo, no lo creo, o cosas así. A mí me llegó uno para una sesión que le devolví la mitad del dinero porque, bueno, le dije, no, no, si esto es así, yo confío en ti. Y como para darle confianza, le dije, si esto no sale, si tú haces todo lo que yo te digo y no sale, yo te devuelvo dinero. Y eso fue un fallo mío, porque al decirle eso, él entendió como que ya no se puso todo el empeño. Exacto. Fue un fallo que yo aprendí. Ahí Pero inflaste más tu ego todavía. claro, este tío, claro, yo le di más vida. Este tío fue como decir, no, 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 yo quiero, me pasa esto, esto y esto, pero yo no quiero la energía, yo no quiero en el poder de los pensamientos, yo no creo en Dios, yo no quiero, es como, o sea, el tío lo que no quería era salir de su película y quería que yo le comprase su narrativa mental de victimismo, de mira lo que le han hecho mis padres, mira la vida desgraciada que tengo y por eso estoy así. Y yo no iba a venir a decirte, es verdad, campeón. No, o sea, por ahí no, hazte responsable, sal de ese entorno, toma medidas, una serie de hábitos que le mandé, le di un paso a Yo te digo, paso, un Víctor, acompañamiento, todo, meditaciones personalizadas, todo. Pero él no creía. Sí, pues, al final le di la mitad, digo, mira, pues te lo voy a dar, pero no debería dártelo, porque te dije que te lo daba, pero si hacías todo lo que yo te decía. Y como no lo hacía, pues le devolví la mitad. Pero es como, el problema es lo que te he dicho, Víctor. Cuando la persona no quiere, yo lo tengo clarísimo, yo a no la gente, quiere. lo Hay primero gente, que es que hay gente que es pido que le es consejo. saca un jugo emocional del decir estoy mal, mira qué mierda de vida tengo, y saca como No, pero eso es retroalimentarse. un pequeño placer oculto. Y por No, eso no eso dan es el paso. El placer pero esa es la es inconsciente, inconsciencia. desde luego, pero es lo que les Es, pasa. esa es la inconsciencia colectiva. Y al final estás, ¿y es Mm, por qué? Porque sigues vibrando en el miedo real. mm, mm. Porque no afrontas el salir de ahí. No quieres ver ese, como decíamos, ¿no? Ese encontrarte contigo, Claro. ese enfrentarte a ese Sí, silencio. el miedo a brillar, el miedo al, claro, A o sea, lo cambiar. sabe, pero no se atreve a hacer lo que tiene que hacer para Yo, salir. Mm. a ver, no podemos, yo siempre digo, no se puede obligar a nadie. De hecho, porque a mí me pasaba y yo una de las cosas por las que me drenaba era esa, porque intentaba cambiar a las personas y si la persona no está preparada, incluso le puedes hacer más mal que bien. No lo puedo obligar, Entonces, eso es, cada uno tiene eso es su eso. así. La persona tiene que ver, la persona que quiere realmente cambiar va a acudir a ti, realmente. Entonces, ahora, eso sí, yo es lo que digo, o sea, si estás esperando el momento, no lo vas a hacer nunca, porque El nunca llega, porque momento siempre nunca vas a llega. ver, a mí me pasa mucho también de gente que dice, no, es que ahora no tengo el dinero para hacerlo. Nunca va a llegar el El momento perfecto momento para hacer nunca. algo si tú no tomas las riendas. Y el Claro, momento perfecto es cuando das el golpe en la mesa y dices, hasta aquí he llegado y ahora quiero cambiar. claro. Y a partir de Y ahí, ahí pues ya vas viendo, claro, aparecen, se te abren todos los caminos, pero para ello tienes que creer y confiar. Como claro. siempre digo, poner parte de ello. Totalmente, de acuerdo. Yo ahora mismo, bueno, esta mañana, en un rato que he tenido, he estado como haciendo también, pues, uno de los vídeos de la formación que estoy haciendo, del acompañamiento de los 7 pecados del emprendedor consciente. Y uno de los pecados que yo llamo es esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe, el momento No perfecto es existe. ahora y a partir Es de ahora. ahí Que, ir haciendo lo Víctor, es perfecto. que no existe otro momento más que el momento presente. El Claro. eterno presente. En cada momento estamos creando nuestras vidas. No Mm. existe el pasado, no existe el futuro. El momento presente es ahora. Lo que estás viviendo ahora es fruto de lo que has sembrado en tu pasado. Y lo que vivas en adelante es dependiendo de lo que en cada momento decidas hacer. Si tú sigues actuando igual que hasta ahora, vas a seguir viviendo la misma vida que hasta ahora. Exactamente. Mm. Si tú empiezas a cambiar tu futuro desde el momento que tú haces el cambio. Por Claro. eso yo siempre digo que no hay que vivir con la ansiedad del futuro, porque ahí no estás en ese control, Ahí no en esa está, ahí es ansiedad. que estás fuera de juego porque no estás en el No presente. estás alineado, Mm. no estás siendo coherente y Claro. no estás actuando, como te digo, en alineación con lo que piensas, sientes y haces, porque estás pensando una cosa pero actuando diferente. Mm. Y ahí no puede haber manifestación real, no puede haber un cambio en tu vida.
Totalmente de acuerdo. Estar como en la preocupación del futuro o en el arrepentimiento del pasado, que está fuera de juego, totalmente. Yo a la gente le digo que es agradecer cómo estás ahora, por cómo eres, por lo que tienes y fluir desde ahí, porque la vida está en continuo cambio y el tema es adaptarnos a los cambios de la vida desde esa paz, desde esa calma, desde ese estar presente, desde ese discernimiento, desde esa coherencia. Y ahí es cuando fluyes con la vida y eres feliz, porque realmente es como te decía antes, no te va a dar mayor o menor felicidad lo que logres. Tienes que, lógicamente, todos hemos venido a experimentar y tenemos unas metas, unas cosas, pero lo importante no es la meta, lo importante es el camino. Y El si te proceso, enfocas en la meta, si estás con el control de esa meta, no estás viviendo, estás pasando por la vida. totalmente de No acuerdo. estás siendo consciente de cada día. Y es lo que te digo, el mañana no sabemos nadie dónde vamos a estar. Sí. Es como decía Hawking, ¿no? Como dice Hawking, en plan de márcate el objetivo, pero para Pero tener disfruta. una dirección a dónde ir, Exacto. pero desapégate del resultado y Eh, enamórate del proceso. exacto, Así exacto. es. Así es. Yo Incluso eso si el lo pongo resultado mucho. no sale, pero tú estás enamorado del proceso, pues está bien, está todo Ya bien, está. claro. Yo eso lo pongo mucho al ejemplo también, porque yo es lo que te digo, yo me gusta poner muchos ejemplos terrenales para que la gente sobre todo los más escépticos, lo puedan entender. Si cogemos el coche tú y yo y nos dirigimos a Madrid Mm, y tú vas en el coche y vas Madrid, Madrid, vas pensando en Madrid, 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 y yo voy en el coche paralelo al tuyo y voy visualizando un amanecer, parando mm, con, pues en un pueblito, hablando con los de ese pueblo, viendo la cultura de ese lugar, viendo el río, viendo el anochecer, el atardecer, los pajaritos, tal. Yo voy disfrutando el camino. totalmente, Y sí, claro. llegaremos los dos a Madrid, pero a ti te va a durar la alegría un minuto. Es esa dopamina que te decía antes, ese estímulo que todos buscamos estímulos para llenar esos vacíos. Si tú no estás bien en ese camino, te has perdido lo importante. Mm, Porque la meta te va a durar la alegría un minuto y luego vas a querer otra y otra. Y ahí es donde, como decía Yogananda, la humanidad está en esa búsqueda continua de aparente felicidad que no llega nunca, porque buscan fuera, no conectan con ellos. No se mm, dan cuenta de que ellos son la abundancia y el momento es este. Y este es justo, el que hay que vivir. Y hay que disfrutar de cada cosa que te rodea, porque todo es un milagro, Víctor. Todo, justamente. cuando miras con el ojo del alma, ves todo por lo que es creación, los animales, la naturaleza, las personas, todo. Y empiezas a ver todo con esa empatía, con esa compasión, con esa comprensión. Y ahí realmente es cuando te vuelves vulnerable, eres tú en esencia, ya no una fachada, una identidad creada de ti. Y ahí es cuando ya, Ahí está, claro, ahí está, como decía Yogananda, has encontrado a Dios, has encontrado esa felicidad, esa dicha, ahí está el esa gozo, claro. plenitud, que es lo que realmente todo el mundo quiere, ¿no? Encontrar esa felicidad, ese gozo, esa dicha, ese Mm, bienestar. Mm. ujú, ujú. Es que está, está totalmente rara. Mm, Hay que cambiar totalmente, dar el giro de 360 grados, como digo yo, cambiar esa mentalidad, esas programaciones en las que nos han hecho vivir de ruido, de dopaminas, que lo único que nos han mantenido es enfermos y, pues eso, estresados y en fin. ujú. Y con la sensación de separación, la sensación de control, de cadenas, de tal, y no. Las únicas cadenas son mentales. Cambia tu Totalmente. mente y cambiará tu vida. Mm, Totalmente. muy bien, pues yo por mí cerraría ya. No sé si quieres dar un mensaje final o añadir algo más. Mira, ¿Algún consejo? Algo, no una sé, que frase te hayas quedado con ganas de decir? frases que pongo yo en mi libro, que para mí ya son como lemas de vida, es que lo mejor siempre está por llegar y que el amor incondicional es el motor que mueve el mundo y que la fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Mm, muy bonito. Sí, 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 sí. Muy bien. Vale, pues lo vamos a dejar aquí Muy bien, y ha sido un placer un placer, Víctor. y un gusto
hablar contigo y compartir. Espero que le guste a mucha gente, espero que les guste y nada, Bueno, cualquier como digo comentario yo, que que lo siempre dejen. cojan lo que les resuene, ¿no? Para el momento evolutivo en Mm. el que estén, que todo sea de su mayor, pues eso, que les pueda ayudar en el momento en el que estén, que cojan lo que realmente ahora mismo consideren. Y bueno, agradecer, yo por mi parte, agradecer por este momento, por esta conexión, Víctor. Y bueno, y toda la gente, pues que, ¿no? Que espero que hayan disfrutado, que hayan pues recordado, porque realmente aquí no venimos a aprender nada, venimos a recordar toda esa sabiduría que ya está en nosotros, ¿no? Y que van despertando esos dones a medida que conectamos con nosotros. Ujú. Bueno, para mí un placer, Bueno, infinitas gracias. nada, un placer. Pondré tus redes sociales y el link por abajo, por aquí abajo, para que la gente pueda, bueno, pues pueda Bien, seguirte y pueda comprarlo. Y nada, muchas gracias. nada, que nos veamos pronto, Víctor. Mm. Un